La historia de México se ha construido en gran medida a partir de los grandes procesos políticos y de las figuras que los protagonizaron: presidentes, militares, caudillos políticos y revolucionarios. Sin embargo, pocas veces se aborda desde la perspectiva de poblaciones de obreros o grupos marginados, quienes a menudo aparecen únicamente como receptores pasivos de los cambios provocados por dichos procesos, y rara vez como actores con una voz y agencia propia. Esta llamada historia desde abajo ha sido poco explorada en México en lo que respecta a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en gran parte por la escasez de documentación que permite rastrear esas experiencias. José C. Valadez fue uno de los historiadores que se atrevió a incursionar en este terreno, convirtiéndose en una de las figuras pioneras en rescatar las miradas relegadas de la historiografía mexicana. José C. Valadez fue un historiador, periodista, diplomático y catedrático mexicano que se destacaría en el ámbito periodístico histórico como uno de los destacados historiadores mexicanos del siglo pasado. Su trabajo como historiador sale a relucir por sus arduas investigaciones realizadas sobre los procesos de la Guerra de Reforma, el Porfiriato y la Revolución, así como también las biografías realizadas a figuras como José Antonio López de Santa Anna. Proveniente de una familia de corte liberal y dedicada al periodismo, Valadez mostraría su interés en la investigación archivística y la difusión de documentación histórica desde una perspectiva enfocada en lo popular. De sus primeros trabajos sería como periodista en el diario La Opinión en Los Ángeles, California. Sería aquí en donde tendría la oportunidad de realizar diversas entrevistas con exiliados de la Revolución, radicados en Estados Unidos. Como resultado, publicó en entregas regulares transcripciones de sus conversaciones, amén de documentos y reseñas sobre el proceso revolucionario en 1910. Mostraría un especial interés en el proceso de la Revolución Mexicana y los procesos campesinos de la época de finales del siglo XIX. En 1943 fundó el periódico El Correo de Occidente, en Mazatlán, Sinaloa, y en 1952 participó en la fundación de la Federación de Partidos del Pueblo y su órgano de difusión, la revista Ya, en oposición del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Su dedicación a la labor histórica sería alabada principalmente en el contexto de la investigación archivística en el país. En esa época, los archivos públicos, si estaban a disposición de los investigadores, la mayoría de la información presente en estos era escasa y de muy difícil acceso. A pesar de estas dificultades, en las investigaciones históricas de estos procesos, Valadez destaca por su trabajo, pues no se quedó con los brazos cruzados, y se propuso en recuperar la mayor cantidad de fuentes primarias como le fuesen posible para su investigación. La obra El socialismo libertario mexicano, siglo XIX, de José Valadez, es un estudio histórico sobre los orígenes del socialismo de inspiración libertaria anarquista en México durante el siglo XIX. José Valadez fue historiador, militante socialista libertario anarquista, sindicalista, comprometido con los movimientos obreros. El libro se basó en investigaciones hechas desde los años 20 y 30, combinando su esfuerzo como militante y como investigador, recuperando archivos sindicales, documentación de sociedades de trabajadores, periódicos, manifestaciones obreras, etc. El libro recorre el periodo entre 1853 a 1891, aproximadamente, desde el regreso de Santa Anna al poder hasta eventos como la Comuna de Tapolombapó y otras luchas obreras y campesinas
que muestran los primeros atisbos del anarquismo y del socialismo libertario en México. La metodología de José Valadez en El socialismo libertario mexicano tiene rasgos muy peculiares, porque él no se formó en la academia tradicional, como los historiadores institucionales de la posrevolución. Su trabajo combina militancia, rescate documental y narrativa crítica. Valadez rastreó fuentes primarias poco atendidas en su época, periódicos obreros y artesanales del siglo XIX, documentos sindicales y de sociedades mutualistas, folletos, manifiestos y panfletos políticos y crónicas de rebeliones campesinas. Su búsqueda fue en archivos no oficiales y muchas veces marginales, pues los grandes repositorios privilegiaban la historia política de presidentes y caudillos. La obra escrita por Valadez constituye un estudio histórico fundamental que analiza los orígenes y el desarrollo del socialismo de inspiración libertaria o anarquista en México durante el siglo XIX. Este libro es esencial para comprender cómo las ideas socialistas y libertarias comenzaron a arraigarse en el contexto mexicano, especialmente en los sectores obreros y campesinos, en un periodo marcado por profundas transformaciones sociales y políticas. José Valadez no solo fue un historiador, sino también un militante comprometido con el socialismo libertario y el movimiento sindical. Su vida estuvo estrechamente vinculada a los movimientos obreros, y esa experiencia de militancia se reflejó en su trabajo académico, dotándolo de una perspectiva crítica y profunda sobre las luchas sindicales. Esta combinación de investigador y activista le permitió recuperar y dar voz a sectores muchas veces ignorados o invisibilizados por la historia oficial. La ideología de Valadez juega un papel muy importante en la misma parte de su obra, pues su objetivo de visibilizar a los sectores más marginados de la sociedad mexicana nos da a entender mucho sobre el contexto de los movimientos que él habla. Valadez, desde muy joven, siempre se identificó con los movimientos obreros y sindicales de inspiración anarquista y socialista. Se autodenominaba un socialista libertario, es decir, un socialismo que desconfiaba de la intervención del Estado en asuntos sociales y promocionaba la autonomía, la autogestión y la solidaridad de base. Fue un crítico de la institucionalización de los sindicatos bajo el control del Estado postrevolucionario. Nunca aceptó el discurso oficial del PRI sobre la revolución como fuente única de justicia social. Consideraba que el Estado postrevolucionario había traicionado y neutralizado los proyectos autónomos de obreros y campesinos. Esa crítica lo colocó en el campo de los intelectuales disidentes, alejados tanto del nacionalismo revolucionario como del marxismo-leninismo más ortodoxo. El libro se basa en investigaciones que Valadez comenzó ya en la década de los años 20 y 30 del siglo XIX. Su metodología es notable porque integró su labor como militante con trabajos rigurosos de investigación histórica.
Entre las principales dificultades con las que Valadez tuvo que afrontar para su investigación sería la escasez de fuentes y recursos. Hubo largos periodos de tiempo en los que se vio obligado a pausar su investigación por la falta de dinero o por tener que desplazarse entre varios estados durante mucho tiempo, solo con el objetivo de recopilar más fuentes para sus estudios. En suma a todo esto, el socialismo libertario mexicano es una obra pionera que abre una ventana a una parte fundamental de la historia social de México, recuperando la memoria de aquellos que lucharon por una sociedad más justa y libre en un contexto adverso. A través de una rigurosa investigación documental y un compromiso que rayaba casi en lo enfermizo, José Valadez logró construir una narrativa crítica que aún hoy es referente obligada para entender el desarrollo del anarquismo y el socialismo libertario en el México del siglo XIX. Así, la obra de José C. Valadez se convierte en un referente fundamental dentro de la historiografía mexicana, pues refleja no solo un cambio de pensamiento en el México postrevolucionario, sino también una nueva manera de entender la historia como consecuencia del movimiento social que le precede. Una historia desde abajo, desde las masas que se transformaban en protagonistas de los procesos sociales. Su trabajo demuestra que la narrativa histórica y el propio historiador están condicionados por el contexto en el que se desarrollan y trabajan, pero que también, con rigor metodológico, es posible rescatar las voces silenciadas y devolverles su papel como agentes históricos. Al recurrir a archivos poco explorados y fuentes marginadas, Valadez ofreció una visión cercana, crítica y profundamente documentada de los orígenes de los movimientos socialistas y sindicalistas en el siglo XIX, dándole a los trabajadores y campesinos un lugar central en la historia. En contraste con la historiografía oficial, que privilegiaba caudillos, presidentes y héroes nacionales, Valadez reivindicó la importancia de las clases populares como verdaderos motores de transformación social, ampliando los horizontes de lo que podía considerarse digno de estudio histórico. De este modo, su obra no es solo una sólida aportación historiográfica, sino que también legitima y valida la existencia y relevancia de los primeros movimientos obreros y socialistas en México, convirtiéndose en un testimonio indispensable para comprender la transformación social y política del país. Además, su perspectiva y su metodología pionera abrieron un camino para la historiografía posterior, al inspirar a nuevas generaciones de historiadores sociales a atender las experiencias de los sectores populares y a valorar los archivos no oficiales como fuentes válidas de investigación. En este sentido, Valadez puede considerarse como un antecedente directo de la historia social mexicana del siglo XX, influyendo en corrientes historiográficas que pusieron en el centro a las clases trabajadoras, los movimientos sociales y los sectores marginados. José C. Valadez logró unir un compromiso militante, una investigación documental rigurosa y narrativa crítica para formar una obra que no solo rescató a los olvidados por la narrativa histórica convencional, sino que transformó la forma de hacer historiografía en México. Su obra no es solamente un catálogo de hechos, sino una estructura interpretativa que evidencia cómo los grandes procesos políticos, sociales y económicos del país tienen raíces profundas en la acción colectiva, en las demandas populares y en los archivos que se rescatan del olvido.